Este libro es grande, es maravilloso. Una mirada a la historia de la preservación de las Escrituras por parte de Dios revela algunas de las formas sorprendentes en que Dios ha cumplido estas palabras. A pesar de los intentos de los enemigos de destruir la palabra de Dios, existen copias mucho más antiguas de manuscritos bíblicos que cualquier otro documento antiguo. Este libro se ha preservado hasta el son de hoy. La misma Biblia dice y afirma, dice la palabra de Dios: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este mismo mensaje ha trascendido la historia, hermanos. Y vemos que en la catedral de Wittenberg, en 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis. Allí fueron clavadas las 95 tesis, donde afirma y nos muestra que hay alguien poderoso, que era Jesucristo, anunciando que Jesucristo, en él había vida eterna, que era gratuita, hermanos. En 1517 sorprende aún la iglesia tradicional o la iglesia universal que vendía vendía la salvación, o en otras palabras, para que suene más bonito, indulgencias. Vendía indulgencias, mientras que este libro registraba que la salvación es por gracia, gratuita, y que Él viene a dar vida y esperanza a aquel que no la tenía. Este libro ha trascendido la historia, amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Rey, al Todopoderoso. Este libro poderoso que tiene hoy usted en sus manos, capaz de sacar del lodo cenagoso al que está perdido, al que no tiene esperanza, al que no tiene vida eterna, capaz de devolverte la vida, la salud, las fuerzas, capaz de transformar tu familia, capaz de transformar a aquel que no tiene esperanza, capaz de cambiar aquello que la gente no da esperanza de nada, pero capaz de dar vida eterna. Y ese es Jesucristo. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el Dios de la Biblia, el cual dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo Jesucristo en Hebreos 13:8, versículo 8 dice: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo que da testimonio y fe que es poderosa esta palabra de Dios. Amén. Y dice que este libro se ha preservado a través de la historia. Estos libros descubrimos que solo hay uno de estos autores que se atrevió a decir. Vemos que Confucio, vemos que Buda, vemos que aún el hinduismo, aún todos estos mencionados, el único autor que se atrevió a decir fue Jesucristo, marcado en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Fue el único que dio testimonio, fue el único que permanece hasta hoy y permanecerá por los siglos, el único que se levantó entre los muertos, que dio testimonio que venció la muerte y que ha dado salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Este es el único libro, la palabra de Dios impresa, estos 66 libros en nuestras manos, hermanos. Entonces debemos de darle ese valor, debemos de cobrar nosotros con fe y hacer esas promesas reales en nuestra vida hoy. Hermanos, este no es un libro cualesquiera, este es un libro que es veraz, un libro translúcido, un libro transparente, un libro poderoso, un libro que se anuncia y cambia la vida del ser humano. Amén. Este es un libro poderoso, inspirado por Dios, la palabra de Dios misma. Además, Jesucristo ha sido el único personaje de la historia que partió la historia en dos. Antes de Jesucristo
y después de Jesucristo. Porque los que se han creído Dios, los que se han creído como Jesús, están muertos y no se han vuelto a resucitar. No han vuelto a traer lo que ellos anuncian. ¿Quién sería su madre? Jesús, las Sagradas Escrituras anunciaba con antelación quién iba a ser la mamá de Jesús. ¿En qué momento iba a morir nuestro Salvador? ¿En qué momento iba a resucitar? ¿En qué momento vendrá? Es la única palabra que da esa veracidad, esa seguridad, da ese poder, donde anuncia que Jesucristo iba a ser el Cristo, que Jesucristo iba a nacer en un pesebre, que iba a nacer para traer salvación, que iba a nacer para traer vida eterna. Es el único libro donde anuncia que Él volverá por segunda vez y que se llevará a su iglesia para las moradas que Él está ¿qué? Preparando. Es el único libro poderoso. Y vemos que ningún otro como este se ha comparado a la palabra de Dios. Miremos a través de esta palabra un punto importante, hermanos, y es dice que la Escritura ha sido preservada por las promesas de Dios. Note que el Salmo 89, versículo 34 nos dice: no romperé mi pacto, ni cambiaré lo que ha sido de mis labios. Dice ¿quién? El Señor. Isaías 48 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El único libro que le marca al hombre cómo debe caminar, cómo debe ser su comunión con Dios. El único libro que trae esa comunión con Dios mismo. El único libro que se sustenta a Él mismo, que es la palabra de Dios. El único libro que no necesita que ni se le añada ni que se le quite. El único libro que es poderoso, que narra aún cosas sobrenaturales y da también esa evidencia en la vida del hombre, las cosas sobrenaturales de Dios en la vida del hombre. Esa transformación, ese cambio, esa regeneración que de nuestro interior Dios todo lo hace ¿qué? Nuevo. Todo lo hace nuevo. El único libro que narra la historia en Juan capítulo 11, donde dice que si aún estuviésemos muertos, aún viviremos. Cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aún le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios. Es el único libro, este compendio de 66 libros poderosos que narra a un Dios que es soberano, que es sobrenatural, que es poderoso, que Él tiene el control de aún del universo, que aún se sostienen las estrellas, que aún se sostiene todo el cosmos y que aún vemos la grandeza de Dios cuando abrimos nuestros ojos. Gracias, hermana. Cuando aún vemos las maravillas, dice que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, si usted cuando abre sus ojos no ve la grandeza de Dios, permítame decirle que tiene que despertar de ese letargo espiritual. ¿Por qué no agradecerle a Dios por sus maravillas? Ver un firmamento grande, ver un sol que resplandece, ver la lluvia que desciende, ver aún la vegetación,
aún las flores que nacen, aún los cultivos florecen. ¿Cómo no agradecer por su palabra? ¿Cómo no agradecer a un Dios tan grande y maravilloso? Amén. Y como segundo punto, la escritura ha sido preservada por el poder de Dios. Note que aún la ciencia, los científicos, no han podido demostrar lo contrario a la palabra de Dios. Y Dios que ha preservado con poder y con grandeza su propia palabra. Ha permanecido, se sustenta, se mantiene aún por la eternidad, hermanos. Entonces el mismo Dios, de manera sorprendente, de manera sobrenatural, la palabra de Dios que permanece. El mismo Señor Jesucristo anunció con anticipación su muerte y su resurrección. Sabía que perfectamente, sabía la hora en que Él iba a ser entregado. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿A través de qué? De sus profetas. ¿A través de qué? De sus mensajeros. Se había anunciado ¿qué? La palabra de Dios. Mire que Dios preserva con poder y con gloria su palabra. Preserva que aún hasta que sea escuchada hasta el último rincón, Él volverá. 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Para nosotros puede ser una eternidad, pero para Él puede ser una centésima de segundo. Entonces no hay tiempo y no hay espacio en Él. Él es todo. Él es el único Dios verdadero. Deuteronomios 4:39 dice: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey. Preserva con poder y con grandeza su palabra. No hay otro Dios, no hay otro Dios al cual admirar, no hay otro Dios al cual rendir adoración, al cual rendir tributo, al cual bendecir, exaltar, sino al único Dios soberano que es Jehová, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y ni como Él no hay otro. Todas aquellas personas que se han querido poner en el lugar de Dios no existen, se fumaron. Ni aún las cenizas, ni aún el polvo, como lo dice la palabra de Dios, del cual fuimos formados, hay evidencia de ellos. Y en cambio este libro, con el poder de la palabra de Dios, se ha permanecido. Los primeros 23 versículos de Génesis, cuando Dios anuncia que su creación, dice: hágase los cielos, y los cielos fueron formados. Hágase la luz, y la luz fue formada. Hágase los fundamentos de la tierra, y fue formada ¿qué? La tierra. Espárzase las aguas, y fueron esparcidas las aguas. Créase el hombre, y fue formado el hombre. Hágase en los seres vivientes, y fueron formadas ¿qué? Todas las especies que nuestros ojos pueden ver y observar. Con poderosa grandeza preserva Dios su palabra, hermanos. Entonces, ni aún la ciencia, ni aún la medicina, con su asombroso poder, ha podido demostrar milagrosamente esos milagros que suceden en el hombre. Esos cambios y esa transformación que sucede en el hombre, esas sanidades que suceden en el hombre, un cáncer que se puede llevar a una persona en días, Dios sana instantáneamente en su voluntad y en su poder y en su grandeza. El hombre que tiene esperanza, que ha depositado la fe en Dios, tiene salvación, tiene vida eterna, hermanos. Entonces, aún estas personas, estos grandes pensadores, estos filósofos, aún chocan con la verdad
con la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Si usted no se maravilla, yo sí me maravillo de ver su grandeza, su poder, hermanos. Denle un fuerte aplauso porque Él se lo merece. Él se lo merece. Aleluya. Aleluya al Rey. Dice como tercer punto importante, primero y segundo punto importante, dice la palabra de Dios, las Escrituras han mostrado el poder de Dios. Muestran de que es un Dios que es vivo, un Dios que es poderoso. Aún evidenciamos a través del cosmos la grandeza del poder de Dios. Un Dios que tiene el control del universo. Un Dios que aún le demuestra a toda la humanidad que es único, y que es soberano. Si usted ha tenido la oportunidad, yo sé que sí, los que han visto el mar, mire que el mar tiene un nivel, pero también tiene un límite. No se sale. ¿Quién controla eso? Dios. Aún tiene un límite los cielos de la tierra, esa expansión por la cual Él ha demostrado su grandeza y su poder, no se juntan. Tiene el control aún del cosmos. Nosotros conocemos 9 planetas, quién sabe cuántos más habrán. Tiene el control de que aún no choque contra este planeta Tierra. Tiene el poder sobrenatural de que hay vida en este planeta y no se sabe si habrá vida en otros más, pero aún no han podido demostrar lo contrario. Tiene el control de aún de las constelaciones, de las estrellas, del sol, de la luna. Tiene el poder y aún su palabra de dar esperanza, de dar vida. Aún levanta, si es su voluntad, los muertos. Si es su voluntad, levanta a los muertos. Personas que han contado las evidencias de que sí existe un Dios poderoso. Y hoy usted y yo contamos realmente que somos salvos por gracia, que somos salvos a través de Jesucristo, que somos lavados por la sangre preciosa del Cordero del Hijo de Dios. Esto asombra a cualquier otra persona de que somos limpiados para salvación. Y ese es el mismo Dios que con poder y gloria anuncia a su único Hijo Jesucristo, siendo el Dios mismo que vendrá por su iglesia, por aquellos que han creído, que aún vendrá para aquellos que no se han reconciliado con Dios, pero que Él espera que se reconcilien con Él. Tiene paciencia, tiene amor y aún guarda su fidelidad a su palabra. Hermanos, esta es la palabra que tenía para ustedes en esta mañana. Este es el mensaje de lo mucho que Dios tiene para darnos cada día. Hermanos, yo lo único que les digo en el amor del Señor es que no ignoremos su palabra, no ignoremos las Sagradas Escrituras, porque realmente estaríamos ignorando al mismo Dios. Hermanos, si usted ha perdido su fe, yo le digo en esta mañana que se reconcilie con Dios, que crea en sus poderosas palabras, que vengamos, que no nos tardemos a venir a los pies del Señor, que no nos tardemos
a estar en comunión con Dios, que no nos tardemos para venir a estar intercediendo aún por nuestras familias, aún por nuestros hijos, aún por aquella persona que no conoce de Dios, que no conoce este evangelio. Hermanos, no nos tardemos tampoco para anunciar de que viene por segunda vez. Dios les bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey. Dios les bendiga. Bueno, mis amados, a continuación vamos a hacer unas actividades en pro del mes de la Biblia y con lo del Día del Pastor, ¿listo? Entonces vamos a esperar a que bajen los niños y los adolescentes, que ellos nos tienen algo a continuación. Ya la hermana Luz Fereañez va a bajar con los niños para que podamos hacer la primera actividad que nos compete en esta tarde ya, porque ya son las 12 del día, listo. Entonces les pedimos un poquito de paciencia y disposición, yo sé que la van a pasar muy bueno, listo. Y despedimos a nuestros hermanos en YouTube y en Facebook, dándoles gracias a Dios pues por estos medios virtuales, para que ellos también puedan recibir la palabra. Entonces nos despedimos, Dios los bendiga, muchas gracias por haberse pues conectado y por haber escuchado la palabra en este día.